Bien, Entre Ríos, noticias.ar, nos encontramos aquí en Plaza San Martín. Bueno, dos integrantes de la izquierda entrerriana, Nadia Burgos, Sofía Cáceres Esforza, se encuentran en nuestra ciudad, bueno, en plena campaña. Nadia, Sofía, bienvenidas a Victoria. Nadia, en plena campaña. Sí, estamos tratando de poder difundir todas las propuestas de la izquierda que siempre está en las calles luchando, enfrentando al gobierno de Milei, pero también en las calles enfrentando a los gobiernos anteriores, porque nosotros partimos de una premisa que es que la situación de crisis económica, social y política que estamos viviendo ya no se aguanta más, y por eso es necesario fortalecer a quienes siempre hemos estado luchando y que además tenemos la voluntad política de construir una herramienta de los que nunca hemos gobernado en Argentina, que somos los trabajadores y las trabajadoras. Ahora bien, Nadia, ¿qué es lo que propone de distinto la izquierda al resto de los candidatos? En realidad todo, porque nosotros, por ejemplo, planteamos la necesidad de empezar discutiendo el modelo económico y social de este país, que hoy tiene una desigualdad muy profunda. Por eso queremos llegar al Congreso para proponer la suspensión del pago del Fondo Monetario Internacional, para investigar esa deuda que es una estafa, que es ilegal, que es ilegítima, y que todos esos dólares que hoy se van al pago de esa deuda puedan ir a la deuda interna, que se vayan al presupuesto de salud, al presupuesto de educación. Creemos también que es hora de poner un impuesto a los más ricos, o sea, a ese 1% de la población en Argentina que se viene beneficiando año tras año con la desigualdad que se viene profundizando, y que ese impuesto sea progresivo y que sea permanente, y que de ahí se pueda sacar la plata para aumentos salariales de emergencia, para aumento jubilatorio de emergencia y para el aumento de los presupuestos que se necesita, además de empezar a pensar la reactivación de la obra pública y la construcción de viviendas, porque hay un problema muy grande en todo el país, pero que en Entre Ríos también se siente, que es la posibilidad de tener una vivienda propia. Para eso necesitamos planes concretos que generarían muchísimas fuentes de trabajo, pero que además resolverían un problema tan central como es el poder tener el acceso a una vivienda digna. Bueno, el tema de la obra pública es algo transversal en este momento aquí en el país, y en cuanto a la mirada de esta gestión. En cuanto a la temática específica del Fondo Monetario Internacional, es algo que en el discurso de ustedes está siempre. Sí, porque es una deuda histórica en este país. Estar atados a organismos internacionales hacen que nuestra economía se piense más en relación a los intereses de esos sectores que a los intereses del pueblo trabajador, ¿no? Y encima ahora hay un peligro mayor, porque Milei está definido a hacer un acuerdo con Estados Unidos de gobierno a gobierno, es decir, que ni siquiera sepamos qué es lo que se sella en esos acuerdos espurios que se están ahora entretejiendo entre Caputo y Washington, poniéndonos en un peligro muy grande en términos de soberanía, pero además en términos de injerencia imperialista en un contexto mundial en donde, por ejemplo, Estados Unidos apoya un genocidio brutal como es el genocidio del pueblo palestino. Algo de lo cual nosotros creemos que esta campaña también tendría que hablar es el derecho y la defensa del pueblo palestino ante cualquier cosa, porque la verdad que bueno, que está puesto en juego el futuro de la humanidad, y algo, por ejemplo, que los otros candidatos ni siquiera quieren mencionar. Bien, perdón, ahora voy a Sofía, pero quiero cerrar con vos, Sí. Nadia. En el discurso de ustedes también siempre hay una mirada hacia cuestiones netamente internacionales. Sí, lo que pasa es que hoy por hoy, si no hablamos de esto, cualquier candidato te está mintiendo, digamos, ¿no? Porque esa agenda internacional es la que está imponiendo Milei. Y esa agenda internacional, además, es la que hoy por hoy tenemos que discutir, porque está en juego nuestra soberanía. Digo, acá, por ejemplo, en Victoria están teniendo una situación muy grave con el estrés hídrico, producto, por ejemplo, de un montón de políticas de saqueo, de contaminación, y además que ahora quieren ser también extranjerización de nuestro río y de nuestros territorios. Nosotros, por ejemplo, somos candidatos que tenemos una perspectiva ecosocialista. Lo ambiental para nosotros es central, digamos, ¿no? Y en eso nos posicionamos en contra de la privatización del río Paraná, en contra de la hidrovía, que va a ser otro método más de extranjerización de nuestros territorios. Tenemos que recuperar el río Paraná para defenderlo en primera instancia, porque el estrés hídrico es parte de la intervención saqueadora, extractivista y ecocida de lógicas, ¿no? Que son de la lógica inmobiliaria, del agronegocio, es decir, de lógicas especulativas en nuestro territorio. Hay que recuperarlo para quienes vivimos acá, para los isleños, para los victorienses y los victorienses, pero además para los entrerrianos, porque la verdad es que el río tendría que ser resguardado en primera instancia, pero además, si está dentro de la lógica de la productividad, debería
pensarse primero como para responder las necesidades sociales de quienes habitamos estos territorios y no de las potencias extranjeras o peor aún, de las lógicas mercantiles de corporaciones que nos saquean y nos dejan como zona de sacrificio. Perfecto. Sofía Cáceres Sforza. Digo, a vos una pregunta especial, y esto porque sos nieta del recordado Carlos Sforza. Sí, así Tu abuelo, una figura aquí en nuestra ciudad, Sí. bien lo sabés, una figura también dentro del periodismo, de la escritura y demás. Y bueno, una nieta con una mirada de izquierda. Sí, igual yo creo que mi abuelo es parte también de esa formación, obviamente central, a través de mi mamá, y obviamente, bueno, yo te comentaba recién que yo pasé la mayoría de mis veranos de infancia y adolescencia aquí en Victoria, y bueno, y también digo, el aporte para mí de mi abuelo en ese sentido es que mi abuelo ante todo era un libre pensador y era alguien que respetaba profundamente los derechos humanos, que era completamente sensible a la desigualdad, igual que mi abuela negra, Ángela. Así que bueno, me parece que en eso, yo me siento bien y muy contenta conmigo misma de poder venir a Victoria. Yo un poco pesada me pongo porque cuando vengo con mis compañeras le digo acá tal cosa, acá tal otra, acá no sé qué, y les hago de guía turística todas las veces, así que bueno, contenta de estar acá. Bien, tu mirada de cómo se sienta o cómo se presenta la izquierda en esta elección tan especial, donde hay en este momento una gestión que es la antípoda. Sí, yo creo que justamente lo que vos decís es la antípoda. Creo que nosotros lo que hacemos hincapié, ¿no?, es que ese hartazgo que sienten, creemos, la mayoría de las personas y de la población, que se expresa, por ejemplo, en las elecciones que ha habido, que no vayan a votar, o que bueno, ¿no?, un cansancio que no es en relación a la política, sino que es en relación a las alternativas, que no son alternativas dentro de este régimen político, que claramente ni lo anterior dio resultado y lo de ahora está completamente en crisis. Digo, venimos de un gobierno que no logra levantarse en el ring, que cada vez que dice, bueno, viene un salvataje de tal cosa, le pasa ahora lo de que son narcos, al final eran colmeros, corruptos, narcos, se le baja espera y demás, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros decimos desde la izquierda es que, bueno, como decía mi compañera Nadia, que nosotros no hemos gobernado nunca, y que en este contexto además hemos sido lo que hemos estado en todas las luchas desde el primer momento, desde el minuto uno, que recién recordaba, por ejemplo, porque parece que fue hace un montón de tiempo, empezamos con la cultura, ¿no?, que fue el primer foco, con el Inca, con el cine, con el teatro y demás, y que nosotros estuvimos ahí con los sectores de la cultura, pero también antes del 20 de diciembre de 2023, con ese protocolo que había alargado Bullrich, nosotros también estuvimos ahí y estamos desde antes, ¿no?, porque nosotros decimos, nosotros no nos comemos la curva de que es esto o lo otro, nosotros creemos que efectivamente ninguno representa como la izquierda los intereses de los trabajadores, primero porque somos trabajadores, no somos millonarios, digo, yo vine manejando hasta acá con el resto de mis compañeras, no vivimos en country, vivimos en nuestro trabajo, nos cuesta llegar a fin de mes y eso claramente es una diferencia central con el resto de las candidaturas, ¿no? Y en ese sentido, a su vez, como decía Nadia, nosotros creemos fundamentalmente que quien diga hoy que va a solucionar la crisis educativa que hay, la crisis en relación a el presupuesto para salud, la crisis salarial tremenda que hay, ¿no?, que tiene que ver por un lado con el trabajo informal y con el trabajo formal, es decir, todos tenemos salarios de pobreza. Quien dice hoy que puede solucionar eso sin tocar los intereses concentrados está mintiendo en este contexto de crisis. ¿Qué es tocar los intereses de los sectores concentrados? Es, como decía Nadia, suspender el pago de la deuda, que no vemos nunca un peso, digo, y quiero decir algo, ¿no?, porque no es que se paga la deuda, se pagan intereses de la deuda, ni siquiera es que estamos pagando la deuda, ¿no? Es decir, cada vez nos endeudamos más y más y más, y como está renovando tarjeta con tarjeta todo el tiempo, digo, para los que vivimos endeudados también, y obviamente quien dice que siguiendo pagando los intereses de la deuda puede solucionar algo de estas cuestiones, está mintiendo. A su vez, con los impuestos a los sectores más concentrados, digo, acá pasó con las retenciones, en breve se llevó un sector, ni siquiera todo el sector del campo, un sector concentradísimo. Lo mismo pasa con la timba financiera, el sector financiero,
que la vive levantando en pala, mientras nos dicen al resto de los trabajadores que no hay plata. Nosotros de la izquierda, ¿qué es lo que decimos? Bueno, plata hay, el problema es que se la lleva un grupo minúsculo de la población en detrimento del resto, que tenemos que ver cómo llegamos a fin de mes, cómo pagamos los impuestos, cómo pagamos los tarifazos, cómo pagamos los alquileres y demás. Nosotros decimos que desde la izquierda obviamente que vamos a tocar esos sectores porque no tenemos compromiso con nadie, porque no nos va a saltar a nosotros un narco, ni una coima, ni nada, porque claramente, como decía hoy, nos autofinanciamos y obviamente somos de la clase trabajadora, y por eso decimos que tenemos que estar obviamente en octubre, que no termina ahí y que no empezó ahí. Nosotros no decimos, ay, hay que llegar a octubre o a 2027, porque nosotros estamos desde el primer momento enfrentando a este gobierno de ultraderecha y de fachos en la calle. Perfecto, muy bien. Lo último, Nadia, sos claramente un referente de la izquierda en nuestra provincia. Hace tiempo que venís participando. ¿Qué es lo que te moviliza a vos? Incluso cuando uno te escucha a lo largo del tiempo, es un discurso que continúa. ¿Qué es lo que te moviliza a vos a continuar? Yo creo que en principio es una cuestión... Y en lugares siempre muy decisivos. Sí, porque me parece que primero hay que tomar partido, hay que estar defendiendo lo que nosotros creemos son principios esenciales, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de las mujeres, de las disidencias, de la juventud, de quienes sufrimos todas las políticas de ajuste represiva y los ataques, gobierne quien gobierne, y entonces en ese marco creo que la fuerza sale de ahí, de poder construir de manera colectiva realmente una alternativa política para defendernos, pero además para poder plantear otra salida, digamos, ¿no? O sea, yo creo que justamente todo el fuego que tenemos para poder impulsar una alternativa y una política distinta viene esencialmente de que somos trabajadores y trabajadoras que sufrimos las consecuencias concretas de los gobiernos y que desde allí nos mueve el deseo de transformarlo todo. Perfecto, muy bien. Nadia Burgos, Sofía Cáceres Esforza, bienvenidas a Victoria nuevamente y mucha suerte. Gracias. Muchas gracias.